Sergio. Va a dar la clase. Pues va a dar la clase. Ahora. Para que se vaya. Bueno, pues como mencionó nuestro hermano Fernando, hoy nos toca hablar de un personaje. Mi hermano le va a tocar hablar de un personaje y yo voy a hablar de Isaías, un personaje, una buena enseñanza, buena edificación. Y el tema lo enumeré cuando vemos. El tema es así: cuando vemos a Dios, entendemos quiénes somos. Así enumeré el tema. Cuando vemos a Dios, entendemos realmente quiénes somos. ¿Por qué? Porque dice que en el libro de Isaías fue un profeta en los tiempos difíciles. Ahorita vamos a explicar por qué se le menciona que fue en los tiempos difíciles. Porque el pueblo estaba lejos de Dios, había corrupción espiritual, moral. En medio de esa crisis, Dios le da una visión que cambia su vida. Una pequeña introducción para más o menos captarnos por dónde nos vamos a dirigir. Este capítulo vamos a ver algo que Dios antes de mandar, antes de elegir a alguien, el Señor, Dios quiere revelarse a ti, mostrarte, presentarse, como cuando se presentó con Moisés en la zarza, así como cuando en visiones a Isaías se le presentó, porque muchos queremos primero ministerio. Entonces, antes de exigir, antes de anhelar algo, antes de querer avanzar, tenemos que tener revelación. Muchas veces el hermano, yo antes cuando mencionaba eso dije, ¿qué es revelación? Y es un punto muy importante para cualquier paso antes o después de bautizarse. O cuando quieren entender la palabra, tienes que tener revelación. Porque así tú puedes decirle, pero si él no mira, como Isaías que miró al Señor. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más. Cuando miró al Señor en visiones en el trono, así es revelación. Tiene que tener limpieza, porque a él lo limpió por su boca con las brasas de carbón. Ahorita vamos a tocar el tema. Lo hizo que se rindiera. Rendición quiere decir cuando uno se entrega, cuando uno se somete. Aquí estoy, Señor, úsame. ¿Qué quieres que haga? Esa es una de las cosas, muchos puntos que tenemos que tener nosotros. Rendición. ¿Sabes qué? Pues no sé hacer eso, hermano. Yo sí pienso que es así. No sé hacer eso, pero aquí estoy. ¿En qué puedo? Pero el Señor sí sabe que cada uno de nosotros en qué puede usarnos. Simplemente no sabemos. ¿Cómo vamos a saberlo si no nos adentramos un poquito? Entonces, antes de pasar esa línea roja, te dice, Señor, espérate. Como ayer estábamos dando la clase de Moisés, espérate, quítate las sandalias. Esto te estorba, déjate limpio aquí, déjate esto, someterte, ríndete y da respuesta. La experiencia de Isaías nos muestra, en la experiencia que él tuvo, nos muestra cómo el proceso del llamado, cómo fue el llamado de él, de Dios a Isaías. Y antes de entrar vamos a enfocarnos en Isaías 6. Antes de entrar a eso, es importante entender que quién era Isaías, en qué tiempo vivió y quién era el rey Usías, porque tiene mucho que ver el rey, a pesar de que el Dios y lo que hizo Isaías y Dios tenían el propósito, pero tenía mucho que ver, porque eso nos ayuda a comprender mejor el contexto. Si nos referimos a la reseña de Isaías, ¿quién fue? Isaías fue uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y si no sabíamos qué significa su nombre, Isaías, significa Jehová es salvación. El nombre de Isaías, Jehová es salvación. El ministerio de Isaías fue levantar la voz en medio de una nación que se había alejado total. Había mucha rebeldía totalmente de Dios. Es como si el Señor mandara a alguien ahorita al medio, al centro de la Fremont, donde está toda la gente y de todos lados, justamente más o menos para que se den una idea. Nadie quiere oír, juegos, cerveza para acá y nadie hablaba. Justamente así fue el proceso. Yo me imagino así. Profetizó aproximadamente entre los años 740, 680 a.C. durante los reinados se mencionan aquí Usía, Yotam, Ahaz, Hezequías. Los enumeré aquí porque viene en la bibliografía de él.
investigando sobre, dándonos una idea, pero los datos importantes de Isaías: fue profeta de Judá, y desde ahí no vamos a empezar. Pertenecía posiblemente a la familia noble y cercana al palacio. ¿Qué hizo él? Habló sobre el juicio, habló sobre el arrepentimiento y esperanza. Profetizó mucho sobre el Mesías, y se le nombró a Isaías, se le nombró el profeta mesiánico. A él lo llamaban, por eso muchos lo llamaban el profeta mesiánico. Así como hay personas que advierten sobre el peligro, Isaías fue una voz de advertencia espiritual. Esa es la introducción que estamos dando de él. Y si mencionamos ahorita quién fue el rey, ¿por qué lo menciona? Porque en Isaías 6:1 menciona cuando el rey Urías murió, pero por eso quise investigar un poquito quién era este rey, porque así empieza el versículo 6, cuando el rey Usías murió, porque tiene que ver mucho. Fue uno de los reyes más importantes de Judá, también se le conoce como Azarías. En el libro de Crónicas 26, ahí lo enmarca, se habla mucho del rey Azarías. Reinó aproximadamente como 52 años. Lo bueno de Usías fue que buscó a Dios al principio. Mientras buscó a Dios, fíjese, mientras buscó a Dios, prosperó. Lo enmarca mucho y con letras mayúsculas: mientras buscó a Dios, prosperó. ¿Por qué? Porque él trajo estabilidad al reino. Fortificó ciudades, organizó todo un ejército, hubo crecimiento económico, o sea que tenía bien al pueblo. Para el pueblo, Usías era un símbolo de seguridad. Fíjense, y ahí, ahorita en lo que menciona, fíjense la importancia. Para el pueblo, Usías, el rey del que estamos hablando, era un símbolo de seguridad. Y lamentablemente las personas, a causa de eso, me adelanté un poquito, pero lo íbamos a tocar. A causa de eso, de que él ofrecía seguridad, economía, pues la gente se le recargaba a él, se olvidaba del Señor. ¿Por qué? Porque había dependencia. Se entiende, no lo necesitaba. Y por eso lo enmarca un poquito. Se prendió, cuando miré esto, se prendió el primer check engine ahí. Dice, mientras el pueblo era un símbolo de seguridad, él para el pueblo. El problema de Usías, que aunque comenzó bien, terminó mal. Porque lo menciona en Crónica que 26:16, su corazón se enalteció. O sea que ya se empezó a vanagloriar, me imagino. Se empezó a que todas las personas dependían de él. Se sentía ¿cómo se dice? Oronario, si es la palabra, no sé si sea correcta. Quiso hacer funciones sacerdotales, vaya, que no le correspondían a él. Por eso entró al templo a quemar incienso. Eso era solo para los sacerdotes. ¿Y qué fue el resultado? Dios lo hirió ¿con qué? Con lepra. ¿Por qué? Porque quiso decir, ese no es tu lugar, es el lugar del Señor. Cuando quieren ocupar el lugar que no pertenece, o cuando si nosotros nos agarramos un poquito, se podría decir una hoja, un ejemplo de eso, si nosotros queremos agarrar cosas que no nos pertenecen, o como ayer se tocó el tema, enaltecernos, por ejemplo, si Dios nos usa y somos buen instrumento, pero somos instrumento, hasta ahí, simplemente, hasta ahí somos buen instrumento de Dios y Dios nos deja usar. Entonces, yo digo que ahí va mixteado con humildad y no soltar el piso de donde estamos. ¿Por qué esto es importante? Y lo que platicamos ahorita, ¿por qué es importante para Isaías capítulo 6, lo que estamos hablando? Porque el capítulo comienza en el año que murió el rey Usías. El capítulo, por eso es importante, por eso lo intrigamos aquí, porque murió una figura de estabilidad, como lo mencionamos. Terminó una era y a causa de eso había incertidumbre, pero Isaías vio algo mayor. Es cuando el trono de Judá quedó vacío, pero el trono del cielo seguía ocupado. El trono quedó vacío, pero dijo Dios, aquí estoy yo todavía tengo el poder, yo tengo las decisiones al final. Eso es poderoso. Amén. Y antes de hablar de la visión de Isaías, debemos entender quién era el hombre que vio la gloria de Dios, que estaba pasando en su tiempo. Cuando decimos que Isaías fue levantado, fue por esto. En la crisis espiritual le hablamos de una realidad fuerte. Dice Isaías 1,
del 13 al 15, vuestras fiestas solemnes me son abominación. Fíjense, vuestras fiestas solemnes me son abominación. Imagínense qué tipo de fiestas dan. Está como ahorita que está en Venezuela. Antes se menciona, no sé si sea verídico, no se menciona que están los terremotos, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando, traían a San Juan colgando ahí, dando la adoración, haciendo idolatría. Entonces fíjese, sí, dice, vuestras fiestas solemnes me son abominación. Muchas veces aquí aplica mucha apariencia espiritual. Aplica aquí poco arrepentimiento. Cuando nosotros nos tenemos que arrepentir, o nos arrepentimos, no tenemos que estar en la tibieza. O estamos o no estamos. Poco arrepentimiento, injusticia social, se hacía mucha injusticia, la idolatría y una corrupción moral. Que el pueblo iba al templo, pero vivía mal. Fíjese, el pueblo iba al templo, pero vivía mal. Es como si viniéramos los domingos. Venimos y no, pues todo bien, hacemos todo el proceso, nos pasamos, ¿cierto? Pero ya el lunes, martes, miércoles y jueves, ¿quién me vio? Y esto es una de las cosas que aquí están marcando, la corrupción moral. El pueblo iba al templo, pero vivía mal. Eso también pasa hoy. Hay personas que conocen de Dios, hablan de Dios, pero no viven para Dios. Conocemos, hablamos, pero no vivimos. Amén. Y como primera punto, Dios iba a corregir al pueblo por su pecado. En Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, dice en Isaías 1:18, Dios señala el pecado, pero abre la puerta al perdón. Te da la oportunidad de que te arrepientas, de que haga un arrepentimiento genuino, que sea un arrepentimiento sincero. Creo que hasta un canto, estaba escuchando una alabanza que dice que Dios espera, una de las cosas que espera, que haya sinceridad. Que haya sinceridad en la forma de que hasta cuando nos equivocamos, que haya sinceridad. Que si nos equivocamos digan, porque muchas veces, no, pues no, fue tantito, no me equivoqué, no, que haya sinceridad, sabe que la regué. La estoy regando y esa, que haya sinceridad, porque Dios, aparte de que conoce, siente. O a poco usted, no sé si les haya tocado un ejemplo al aire para alguien, cuando alguien les está diciendo algo y siente que no está siendo sincero con uno. No les ha tocado muchas veces algo, no de repente tiene que ser cristianamente, cosas, y que les hable y tú dices, ay, siento que no me dijo la verdad. Usted mismo, ahora imagínense al Creador con nosotros. Entonces, pues yo asemejo eso 100 veces más. Entonces si nosotros que estamos en carne, que somos humanos, nos damos cuenta, entonces más en el Señor que realmente no somos sinceros ni con nosotros mismos. Entonces si no somos sinceros con nosotros mismos, las personas nos detectan afuera. Y es se ve algo sencillo. ¿Y sabe por qué se ve sencillo? Porque lo hacemos cotidiano, lo hacemos habitual, y entonces se nos hace costumbre. Cuando se hace costumbre ya no se mira lo bueno o lo malo, pero cuando hay presencia de Dios, empiezas a hacer como algo que brilla en la noche. Y lo quiero entender así, cuando tú te empiezas a someter un poquito más, ya Dios te empieza a retribuir la parte, porque ahí es que parte, Dios no le restauró nada del cuerpo, más que la pura labios. El Dios va, cuando hay presencia de Dios, va y detecta y va y se especifica justamente en lo que estás haciendo mal, la parte que no te deja entrar, vaya, ese es el punto. Aunque el pueblo, también menciona, inciso B, la esperanza. Aunque el pueblo falló, Dios prometió restauración. Isaías habló del Mesías que vendría, profetizó. Lo vemos en Isaías 7:14, el nacimiento del Mesías. En Isaías 9:6, Dios fuerte, Padre eterno. Y en Isaías 53, el siervo sufriente profetizó al Señor. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que Dios no abandona a su pueblo en tiempos oscuros, cuando nosotros pensamos que pues Dios me abandona. No, muchas veces nosotros nos desesperamos, y justamente yo creo que cada clase siempre reiteramos ese lado, porque pensamos que Dios no nos escucha, porque cuando hay crisis Dios levanta profetas, levanta predicadores. Muchas veces, ayer el pastor dijo que muchas veces empieza a ver que llegaron los músicos, pero gracias a Dios, y ahí va Dios
levanta intercesores, Dios levanta voces de verdad. O cuando una casa se está incendiando, alguien tiene que gritar para despertar a los que duermen. Así, eso era Isaías. Cuando una casa está incendiándote, alguien tiene que gritar para que, hey, se está quemando. Y Isaías lo enmarcaban o lo enumeraban como si fuera una alarma espiritual para despertar al pueblo. Fíjense cómo lo enmarcaron, como que si fuera una alarma. Ahorita lo que hizo el hermano ahorita, ¿qué hizo? En el reloj, a los 18. Y justamente a Isaías fue así, le dijo, le profetizó lo que iba a pasar, quién iba a venir, pero eso fue en ese momento de pérdida y transición de Isaías. Levantó sus ojos y vio algo más grande. Dios seguía sentado en su trono, porque cuando lo terrenal cae, Dios sigue reinando. Nosotros la importancia de que haya pasado eso con el rey, y eso tiene mucho que ver, porque si empezamos a desglosar el versículo en qué año murió el rey Usías y vio al Señor, en el versículo 1, Usías representaba, porque ¿qué mencionamos? La estabilidad para Israel. Su muerte trajo incertidumbre, pero Isaías descubre algo, que aunque el rey terrenal muera, Dios sigue en su trono. Amén. Y si mencionamos aquí un ejemplo que nos pasa muy seguido. Por ejemplo, perder el trabajo, perder familia, perder la estabilidad, se puede uno sentir perdido, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber que Dios sigue gobernando. No, una de las cosas que marca aquí leyendo el primer versículo dice: no pongas tu seguridad en hombres. No hay que ponerla en hombres, depender de las personas. Ponla en las manos de Dios. Amén. Eso es súper importante. Nosotros tenemos que empezar a confiar que Dios provee. Pues tenemos que empezar a confiar que Dios es el que decide cuándo, que los tiempos de Dios son perfectos, y que cuando Dios dice o usa a alguien es por algo. Tenemos que esperar el propósito, pero que siempre antes de proceder lo tiene que limpiar, restaurar y moverlo de su comodidad. Muchas veces sentimos que nos mueve o no. Lo único que no se va a mover con el Señor es nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro corazón, en la forma que siempre tenemos que estar para el Señor. Vamos a seguir continuando, porque es muy importante lo de Isaías. Fíjense, ayer que quise explicar, a lo mejor no me traía mucha información, no oye, sobre el versículo 2, capítulo 6, versículo 2, donde dice los serafines que cubrían el rostro, en la visión que tuvo Isaías, miraba al Señor, pero dice, voy a leer el 2, por encima de él, cuando se mejora el trono al Señor, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero aquí hay algo importante, que lo podemos leer, pero aquí hay algo importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando dice, ¿y qué significado vamos allá? Cuando cubrían su rostro es reverencia. Ayer lo tocamos en Moisés. Tenemos que tener reverencia. La reverencia es importantísima. Justamente ahí tocamos el tema ese de que cuando uno va con un juez, así va, y hacen se reverencian al juez, aquí derecho, porque me toca las 6, hay un ticket, y eso, fíjense, ¿y qué es reverencia? Se alinean encorbatados, bien sentados, alineados. ¿Y quién es? Pues, y eso es lo que exige el Señor aquí, reverencia. Cubrir el rostro y la reverencia. Cubrir los pies significaba humildad, lo que hemos platicado. Todo, creo que si hablamos de los temas que hablan las hermanas, los temas de si hablamos de José, que ahí la humildad abundaba. Si hablamos de Nehemías, todos, si hablamos de cada uno de ellos, todos tenían esa característica, una característica, y los de las damas, si hablamos de las mujeres, la humildad. La humildad es parte de, como si fuera los ojos, la nariz, la boca, eso, la humildad tiene que estar, y eso es uno de los que los cristianos tienen que tener. Tenemos que tener eso, que no tiene que estar fuera es un requisito. Y volar, ¿qué era volar? Es la obediencia. Y entonces el capítulo 6, versículo 2,
serafines cubrían el rostro, pies y volaban, eso significa reverencia, humildad y obediencia. Las tres cosas. Cuando lean, yo sé que cuando lean Isaías 6:2, reverencia, humildad y obediencia. Porque dice, no basta servir, no basta en servir, hay que hacerlo con reverencia. O sea que pienso, de hecho hemos tocado muchas veces que cuando nos toca dar la clase, cuando nos toca dar un tema, eso de dar reverencia quiere decir en la forma de que tenemos que venir lo más limpio que podamos, porque si no nos da, no se da fruto. La reverencia es eso. Si los hermanos, si Jesús o Dios pone el sentir en un hermano que dé usted un tema, el que cuando estén aquí tiene que hacer reverencia, tiene que ser lo más limpio que pueda, lo más humilde que pueda. ¿Por qué? Porque esa reverencia, y de ahí va a empezar el brillo, el fruto. De ahí es donde empieza, porque es reverencia, obediencia, reverencia, obediencia y humildad. Empieza todo, y eso es lo que le pasó a Isaías. Ahorita no vamos a entrar más. Como cuando, y ya lo expliqué ahorita, como cuando entra a la corte uno con respeto hasta los marshals que están en la entrada. Ya va uno con reverencia derechito y caminando hasta un marshal ahí, está el marshal allá, me toca la corte, ahí va uno. Así quiere Dios. Lo mismo dije ayer en Moisés, porque ambos se asimilaban mucho. A uno el Señor le habló con visión y a uno le hizo presencia con la zarza, pero ambos hubo contacto. Así debemos acercarnos a nosotros a Dios. ¿Y qué nos dice Isaías versículo 3? Cuando se menciona santo, santo, santo. Isaías versículo 3 y el 1. ¿3 qué? 6 versículo 3. Oh, 6 capítulo 6. Versículo 3. Sí. Dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. La repetición, esta palabra santo, santo, habla de la perfección absoluta de Dios. Una perfección absoluta. O sea que ahí no hay ni de ningún deslinamiento. Habla de eso, santo, santo, perfección absoluta de Dios. Dios no es común. Hoy muchos quieren a Dios como un amigo, pero olvidan que sigue siendo santo. Entonces una cosa es que el Señor sea nuestro amigo y otra cosa es de, somos, un ejemplo habitual, pues ahorita lo dijo el hermano Memo, no, pues somos amigos, él aguanta. Ahora hagan el ejemplo hacia el Señor. Entonces si Él es santo, nosotros tenemos que hacerlo a lo más limpio que podamos, acercarnos a Él. Por eso es que dice que muchos hoy quieren a Dios como si fuera un amigo. Dios es misericordioso, me va a perdonar, dame una chapoteada, la rodilla para abajo en el lodo. Dios es misericordioso, Dios me perdona, no hay problema, me voy a echar una quebradita aquí, Dios me perdona. Y ahí está la equivocación. Por eso es que no hemos salido del estancamiento. Por eso es que no hemos dado fruto. Por eso es que no avanzamos. ¿Por qué? Porque, pues Dios es misericordioso, estamos ahorita en la gracia y ¿qué tanto es tantito? Y por eso, pero cuando tú cambias todo eso y empiezas a hacer reverencia, humildad, Dios te empieza a poner en lugares diferentes sin que te apuchen. Amén. Muy importante, importantísimo. Porque cuando suene la trompeta, ahí se va a ver todo lo que estamos ahorita predicando. Cuando suene la trompeta, van a decir, como Isaías, les dije, se va a venir. Y lo mismo que hizo Isaías en ese tiempo, por eso se está diciendo, va a venir, hermano, va a venir, hermano, va a venir. Nosotros pasamos desapercibidos. Y si en el versículo 4 marca uno que se llama, una palabra que dice los quiciales. El versículo 4, de mismo de ahí de Isaías, los quiciales. Los quiciales, ¿qué creen que significa? Son las bisagras de las puertas. Allá las bisagras eran fuertes, dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas. Amén. Lean bastante, sí, dice el 4, Sí, los y quiciales. los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Amén. La presencia de Dios
La presencia de Dios sacude estructuras. Ese es cuando hay presencia, cuando tú dispones tu corazón, tu rodilla, tu pensamiento, vienes limpio con humildad, obediencia, la presencia de Dios sacude estructuras. Y aquí pasó en ese versículo, cuando Dios llega, algo debe de moverse en nosotros. Cuando de veras nosotros nos sometemos, algo tiene que cambiar. Si no hemos cambiado es porque no nos hemos sometido. Porque aquí lo está diciendo en versículo 6, 4. Cuando la presencia de Dios está, sacude estructuras. Cuando Dios llega, algo debe moverse en nosotros. El orgullo, costumbre, pecado hay que quitar, hay que poner, hay que mover. Cuando hay presencia, se tiene que quitar. Es como algo automático. ¿Y qué dice el versículo 5? Si lo desglosamos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí está lo que estamos hablando ahorita, cuando Isaías vio la santidad, vio su pecado. Cuando miró lo bueno, vio su pecado. Nadie puede verse limpio delante de Dios, nadie, absolutamente nadie. Sin reconocer, pero sí reconocer su condición. Cuando nosotros estamos haciendo mal, nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Y si esperamos y muchas veces nos detenemos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios luego nos marca, oye, ahí, pero ya tú te dices, oye, es que hice mal. Pero muchas veces tenemos que vencer eso, porque muchas veces de ahí se agarra el enemigo para agrilletar otra vez nuestro tobillo. ¿Vas a ir así, Sergio? ¿Vas a ir así? ¿Te vas a ir a parar allá? ¿Con qué cara vas a hacer? No, hay que hacerle como hizo David. Reconocer que la regaste, reconocer que tienes una debilidad y hacerle como Isaías, que la debilidad era de su boca. Cuando puso los 2 carbones, ahorita vamos a llegar ahí. Cuando no le tocó ninguna parte del cuerpo más que sus labios. Aquí te tengo que limpiar porque tú vas a hablarle a esta gente, porque a ti te voy a usar y tú vas a ir a decirles cuando profetizó lo de Mesías, cuando el Señor iba a venir. El primer paso, que siempre yo creo que hasta ahorita el primer paso de cualquier cosa, buena o mala, es reconocer. El primer paso para lo que quieran hacer es reconocer. Es como si vamos a un trabajo y reconocemos que llegó alguien y sabes más que tú, a lo mejor es un buen punto de vista y tú no quieres, pero sabes que es para bien. Nosotros tenemos que reconocer, no, pues la verdad es cierto. Cuando nosotros reconocemos eso, le damos chance al cambio, le damos chance a seguir al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque muchas veces él puede ser tu ayuda, él puede ser el instrumento que estás esperando, y muchas veces nosotros lo tapamos porque digo, si yo ya tengo aquí, ¿qué me va a enseñar? Entonces ahí se emite una pizca de orgullo, una pizca de vanidad, porque yo tengo tanto tiempo aquí, y se olvida. Y ya no se avanza, ya no se hace el proceso. Entonces nosotros tenemos que empezar a discernir siempre de eso. Es como un espejo. Dice, es como un espejo que revela la suciedad que no veías. Cuando hay ese contacto con el Señor, cuando hay esa presencia, cuando Dios está ahí, empiezas a ver lo sucio. Vamos a irnos desglosando aquí, porque aquí vamos a ir entrando el carbón encendido. El versículo 6 y 7. ¿Ya el 6? 6 y 7, hermano. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Dios limpia aquello que quiere. Aquí estaba tocando sus labios porque él iba a profetizar. Dios limpia aquello que usará. Sus labios eran el instrumento profético, a la misión que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no unge lo que no ha purificado. Dios te tiene que purificar para que sirvas, para que seas el vaso ese que quiere moldearte. Ahora sí ya está listo, ahora sí te empieza a usar. Entonces uno tiene que prestarse, que sea Él, el alfarero, el que nos moldee como moldeó Él. ¿Qué hacemos nosotros antes de usar un vaso? Lo lavamos. Que esté ahí, hay que lavarlo. Si hacemos un plato hay que lavarlo, porque no lo usas sin sucio. Así es. Y el versículo 8, ¿a quién enviaré? Es el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Amén. Dice, pero aquí hubo un proceso. Vio a Dios, lo miró, se vio a sí mismo
fue limpio y fue enviado. Ese es el orden correcto. Vio al Señor, se vio a sí mismo, fue limpio y fue enviado. Dios llama a disponible, fíjese lo que marca mucho. Dios llama a disponible, no solo a capacitados. Por ejemplo, nosotros podemos tener podemos saber de temas, pero no llama no solo a capacitados, sino llama a esas personas que son disponibles, que están dispuestas. Porque hay personas con talento, pero sin disposición. Hay muchas personas que saben y tienen talento, pero no tienen esa disposición, y es ahí la cosa. Hay que tener disposición. Amén. Que vemos en el versículo 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea en sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El mensaje sería duro porque el pecado tenía el corazón endurecido. El pecado tenía el corazón hecho piedra, endurecido. Iba a ser duro. No todos escucharán, pero debemos obedecer. Como un padre que corrige a un hijo. El hijo no quería oír. Muchas veces lo vemos hasta nuestros hijos. No quieren oír, no quieren obedecer. Esto muestra que tenemos que muchas veces martillar hasta que entre, como hizo Isaías. Vamos a brincarnos al versículo 11 al 13. ¿Hasta cuándo? Dice Isaías, del 11 al 13. 11. Sí. Dice: yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esto muestra aquí hasta cuándo. Esto muestra que tiene que haber perseverancia, perseverar. Esa es perseverancia, no cansarse. La perseverancia tiene que ser, va pegadita a un ladito, colgadita de la humildad. Perseverar, mantenerse en el camino y perseverar. No, pero esto persevera. El llamado requiere paciencia. El llamado no nomás requiere paciencia. Uno muchas veces se desespera porque no sabemos para dónde, pero es paciencia y perseverar. Y que ya nos quedan poquitos minutos. ¿Qué legado nos deja Isaías 6? ¿Qué legados? Hice 4 puntos. La santidad de Dios transforma vidas. La santidad de Dios. No puedes tener encuentro real con Dios y seguir igual. No puedes. Ese es como unir el aceite y el agua. La santidad de Dios empieza a transformar tu vida como no tienes una idea. Y si no ocupas hacer nada, lo único que tienes que hacer es humilde y disposición. Y Dios hace la otra parte. Y es verdad. El llamado empieza, pero el llamado empieza cuando ya Dios te empieza son muchos los elegidos, pero pocos los llamados. El llamado empieza a limpiar. Te me vas dejando hacer esto, te me vas dejando esto. No me gusta esto. Empiezas a hacer limpieza. Dios trata primero contigo. Quita esto, quita amistades, quita esto. Empiezas a ver limpieza. ¿Qué otro punto como tercer punto? La obediencia vale más que la comodidad. La obediencia. Heme aquí. Significa, aquí estoy. No sé hacer esto, pero aquí estoy. Disponibilidad. Y como cuarto punto, el mensaje puede ser difícil, pero sigue siendo necesario. Muchas veces tenemos que decir las cosas como son, aunque duela. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros los varones es que tenemos que hablar un poquito más directo y al buche. ¿Sí? ¿Para qué? Para crecer, porque nosotros tenemos un legado que Dios nos ha dado. Entonces, yo pienso que a mí, por eso siempre desde que conozco al hermano, él dice: a mí no mandé. Pero a mí dígame así, hermano, y así queremos. Sí, siempre hablamos, y creo que nos hablamos de varón a varón, y es una de las cosas que mantenemos hasta ahorita.
nos hablamos directo, con respeto pero directo. Hermano, aquí, con respeto pero directo, hermano, esto no hay problema. Y aunque haya, ahí está, todo base, no se mueven las aguas. Amén. Entonces, y me quedan 2 minutos, todavía traigo paja aquí. No, yo no le he hecho trago media hora. Ya se prendió. Sí. ¿Y qué debemos hacer para aprender? Hace que no sé, hermano. Hermano Sergio, no sé qué hacer. Busca la presencia. Busca la Jeremías 29:13, no solo información. Busca la presencia. No busque lectura. Busca la presencia. No busque leer ni la de te busque la presencia. La presencia te va guiando qué tienes que quitar. Sabes que aquí medio cuerpo va para afuera. Y esa es la presencia, te va a decir, ¿no? Adelante. Sí, pero también cuando uno lee la Biblia, Amén. es leer la presencia, se mete en la presencia. Exacto. Pero yo cuando leo otras cosas ya es muy aparte. Es lo que a mí me pasa. ¿Qué? Cuando estoy leyendo, cierro la palabra y me quieta. Porque yo con oración, hermano, Sí. yo sí leo la palabra, pero yo creo que para mí, bueno, yo lo hablo por mi caso, sí leo y aprendo, pero cuando yo me conecto en la forma cuando yo oro, No, esa No, intimidad. es que hay tiempo para orar, Sí. y en oración Dios se puede meter bien. Sí, Ahora cuando uno lee la Biblia, aparte que está aprendiendo, a veces Dios te habla y te quebranta, wow, porque Dios es viva y te habla, Sí. como que te corrige, te instruye, todo eso, ¿verdad? Y a veces, en todas las maneras, a veces hay gente que cuando ora, le gusta con música, y luego mete música y canciones, música y Sí. canto. Y hay gente que no, que solamente es pura oración. Cada uno es diferente. exacto. Sí, sí es cierto. Exactamente.